Hoy es el tercer día de julio. Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea. Segundo de Reyes 22:4 hasta el 23:30. Ve a ver al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor, y que han recibido los guardianes de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor, y a los que están reparando las grietas del templo, es decir, a los carpinteros, maestros y albañiles, y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Dile que no les pidan cuentas del dinero que se les confíe, porque ellos proceden con honradez. El sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: He hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: Tus siervos han recogido el dinero que había en el templo, y se lo han entregado a los que hacen las obras, y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey, y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías lo siguiente: Vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo, y por todo Judá, en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad, la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era la mujer de Salum, que cuidaba las vestiduras y era hijo de Tikvah y nieto de Jarjas. Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Hablaron con ella y ella les dijo: Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: Digan al varón que los envió a consultarme, que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho: Puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Palabra del Señor. Por lo tanto, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Ellos llevaron al rey la respuesta. Entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él,
Y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó de modo que todos oyeran todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor, de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos, y que con todo el corazón y con toda el alma cumplirían las palabras del pacto escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Asera y para todo el ejército de los cielos, y que los quemaran en el campo de Cedrón fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los altares de los montes, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los siglos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también que la imagen de Asera la sacaran del templo del Señor y de Jerusalén, y que la llevaran al valle del Cedrón, para que allí mismo la quemaran y la redujeran a cenizas. Y el polvo lo echaron sobre los sepulcros de la gente común. Mandó derribar también los aposentos en el templo del Señor donde se practicaba la prostitución idolátrica y donde las mujeres tejían mantos para Asera. Josías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades de Judá fueran a Jerusalén, y desde Jeba hasta Beerseba profanó los altares de los montes, donde los sacerdotes quemaban incienso. Además derribó los altares que estaban a la entrada de la ciudad, del lado izquierdo de la puerta de Josué el gobernador. Los sacerdotes de los altares en los montes no podían acercarse al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Josías profanó también a Tofet, que está en el valle de Ben-Hinnom, para que ninguno ofreciera a su hijo o a su hija en el fuego para rendir culto a Moloc. Quitó también los caballos que estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara del eunuco Natán Melech, el cual tenía a su cargo los ejidos. Esos caballos habían sido dedicados al sol por los reyes de Judá, pero Josías ordenó que los quemaran. Además, el rey Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían mandado hacer, y que estaban sobre la azotea de la sala de Ahaz, lo mismo que los altares que Manasés había mandado construir en los dos atrios del templo del Señor, y enseguida arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Profanó los altares de los montes delante de Jerusalén, a la derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había mandado construir para Astoret y Quemos, los repugnantes ídolos de los sidonios y de los moabitas, y para Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Hizo pedazos las estatuas e imágenes de Asera, y rellenó el lugar con huesos humanos. Josías destruyó también el altar que estaba en Betel, y el altar del monte que había construido Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel,
destruyó aquel altar y le prendió fuego hasta reducirlo a ceniza. Y le prendió fuego también a la imagen de Acera. Ya volvía Josías cuando vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros, y para profanarlo ordenó que los quemaran sobre el altar. Así se cumplió la palabra del Señor que el varón de Dios había anunciado en su profecía. Después de eso preguntó: «Aquí veo un monumento, ¿de quién es?». Los habitantes de la ciudad le respondieron: «Es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, el cual predijo contra el altar de Betel todo lo que tú has hecho». Entonces Josías dijo: «Que nadie lo toque ni mueva sus huesos». Fue así como se preservaron sus huesos y los del profeta que había llegado de Samaria. Pero Josías ordenó que se quitaran todos los santuarios de los altares que había en los montes de Samaria, con los cuales los reyes de Israel habían provocado la ira del Señor, e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Además, sobre esos altares sacrificó a todos los sacerdotes de los santuarios que había en esos montes, y quemó sobre ellos huesos humanos. Después de eso volvió a Jerusalén. El rey dio a todo el pueblo la siguiente orden: celebran la Pascua del Señor su Dios, tal y como está escrito en el libro de este pacto. La Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel, ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá, pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías, en honor del Señor. En cumplimiento de las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo del Señor, Josías acabó también con los encantadores, adivinos y terafines, y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón, y con toda su alma, y con todas sus fuerzas, y que cumpliera toda la ley de Moisés. Sin embargo, era tal la ira del Señor contra Judá por todas las provocaciones de Manasés, que el Señor seguía muy enojado. Por eso dijo: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a Jerusalén, ciudad a la cual había escogido, y al templo del cual yo había dicho: allí estará mi nombre. Los demás hechos de Josías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de la crónica de los reyes de Judá. Por esos días el faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió al río Éufrates para luchar contra el rey de Asiria, y el rey Josías salió a enfrentarse con él en Megiddo, pero en cuanto Necao lo vio, lo mató. Sus oficiales lo pusieron entonces en un carro y llevaron su cadáver de Megiddo a Jerusalén para ponerlo en su sepulcro. La gente del país tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Hechos 21:37 hasta el 22:16. Cuando estaban por meter a Pablo en la fortaleza, éste le dijo al tribuno: ¿me permite decirte algo? Y el tribuno respondió: ¿sabes griego? ¿Acaso no eres tú aquel egipcio sedicioso que hace poco se sublevó y llevó al desierto a 4,000 sicarios? Pablo le dijo: no, soy judío y nací en Tarso de Cilicia, que no es una ciudad insignificante,
te ruego que me permita hablar al pueblo. El tribuno se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en la grada, hizo una señal con la mano al pueblo para que se callaran. En cuanto hubo silencio, les dijo en arameo: Padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Al oír que les hablaba en lengua aramea, todos guardaron silencio. Pablo siguió diciendo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad donde Gamaliel me instruyó con todo apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy también lo sentí yo, pues perseguí a muerte a los de este camino. Yo aprendía y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprehender a los creyentes que estuvieran allí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos. Pero sucedió que en el camino ya cerca de Damasco, y como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Caí al suelo, y entonces oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y la voz me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije: Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Como yo no podía ver por causa de esa luz tan potente, los que me acompañaban me llevaron de la mano y así llegué a Damasco. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban bien. Ananías vino, se me acercó y me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Y él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra, pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. ¿Qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Bueno, ayer concluimos el libro de Salmos y como la costumbre de nosotros en el DAB español, leemos 2 veces en el año los Salmos. Entonces hoy comenzamos de nuevo Salmo 1. El justo y los pecadores. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Proverbios 18, 11 y 12. El rico piensa que sus riquezas son una fortaleza de alta muralla. El orgullo humano es presagio del fracaso.
La humildad es preludio de la gloria. Bueno, vemos en el Antiguo Testamento todo que hizo el buen rey Josías, pero aún así hubo un precio que pagar. Entonces me da miedo por mi país, por muchos países en el mundo, que aún volviéndose a Dios, personalmente hay salvación, pero los países tienen que pagar un precio. En los Proverbios aparece un tema muy común en la Biblia. El orgullo humano es presagio del fracaso. La humildad es preludio de la gloria. Bueno, todos nosotros conocemos a personas orgullosas, arrogantes, y parece ellos van de un logro a otro logro y no sufran, pero la Biblia siempre habla en términos eternos. Por eso tenemos que tener paciencia. Dice la Biblia, con fe, paciencia y perseverancia heredamos las promesas de Dios. Entonces, muchas veces tenemos que contentarnos con hacer lo correcto y ser pacientes. El problema es que a veces se nos baja la paciencia y comenzamos a quejarnos a Dios y decir, ¿para qué vivir así? ¿Para qué hacer lo correcto? Todo el mundo me va pasando, están prosperando, pero hermanos, esa es una señal de falta de madurez. El orgullo humano es presagio del fracaso, porque cuando somos arrogantes, orgullosos, Dios con el tiempo nos va a bajar. Y si somos humildes, y estoy hablando de una humildad verdadera, no es de negar, no es decir que ya no tengo nada, no, es reconocer que todo viene de Dios, y la verdad es que no busco levantarme a mí, yo voy para la gloria. Yo recuerdo en los días anteriores en mi ministerio, y ahora soy grande, pero siempre estaba buscando que la gente me reconociera y que dijera, qué buena prédica, qué misionero más bueno. Y eso es una señal de inmadurez. Y Dios por su gracia por lo menos me protegió. Pero con el tiempo ya me doy cuenta de que lo importante es que se cumpla la voluntad de Dios. Y si la gente me dice, bueno, buen trabajo, está bien. Y si ellos dan el crédito a alguien más, está bien. No hay ningún problema. Un hombre sabio una vez dijo, uno puede lograr mucho si no le importa quién reciba la alabanza. Y es algo cierto, hermanos, algunos de ustedes van a hacer cosas maravillosas, pero que no se llenen de orgullo, porque todo es del Señor. Padre Dios, te damos gracias en este día, gracias por tu bondad, por tu misericordia, gracias por las advertencias. A ver, que nosotros tenemos que seguirte a ti con toda gana, esperando que tú cumpla tu voluntad a través de nosotros y que tú te glorifiques. No tenemos que recibir nada. La verdad es que si recibimos una corona, al final vamos a tirar nuestra corona a los pies de Jesucristo. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué bella la Biblia. Si quiere comentar algo o poner una petición de oración, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815. Y el número telefónico en México, 55-4170-7522. Y a través de la aplicación WhatsApp desde cualquier lado del mundo,
más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, amada familia. Julio 1, iniciamos un nuevo mes y qué mejor que estar aquí juntos. Señor, te damos gracias en este día por este nuevo mes que comenzamos. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros en cada momento. Tú eres nuestro sostén, nuestra esperanza, nuestra fortaleza, Señor. Y en este día yo quiero levantar una oración por el remanente en Israel. Señor, yo te pido por mis hermanos israelitas en medio del caos que ellos viven, Señor. No podemos pedir que quites eso, Señor, porque escrito está que tiene que suceder todo esto, pero sí podemos pedir por la paz para tu remanente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que en medio de la angustia aún puede haber, Señor, porque es la paz que tú das. Yo te pido paz en los corazones temerosos, paz en los corazones que lloran a sus familiares fallecidos, paz por aquellos que tienen incertidumbre, Señor, paz para el pueblo, tu remanente, Señor, apartado para ti, porque ciertamente desde antiguos tiempos, Señor, siempre han estado sus enemigos acosando sobre ellos, pero todo es permitido por tu bendita benevolencia, Señor, porque nada es desapercibido ni pasado por alto, Señor, delante de ti. Por eso a ti clamo, Señor, por eso a ti pido, por la paz de Israel. Si mis hermanos en Israel están en paz, ciertamente, Señor, nosotros, el Israel espiritual, también lo estaremos. Ruego por la paz también del Israel espiritual, de mi comunidad aquí de DAB, Señor, por la paz de nuestras ciudades, por la paz de nuestros países, Señor, que tu pueblo pueda concédenos la paz, tu paz, Señor, en medio de los caos que hemos de atravesar, que podemos confiar en ti, Señor, en medio de los caos, que podamos tener nuestra mirada puesta en ti, en medio de los caos, y que sean oportunidades para llevar tu evangelio hacia otros. Concédenos la paz, Señor, y la sabiduría a Israel, que es un pueblo delante de ti. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Proverbios 1:33. El que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Bendecidos sean cada uno de ustedes, amada familia.